Son las 11:11, estamos de regreso y ya está con nosotros el ministro de Salud, don Enrique París. Ministro, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Rafael. Muy bien, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias por concedernos este tiempo, ministro. Quería preguntarle por el alza que estamos teniendo en los contagios. Anteayer fueron 1.223 casos, ayer 1.703, hoy 1.562. ¿Está dentro de lo presupuestado? ¿Está dentro de lo que podemos manejar? ¿Cómo se compatibiliza esto con el recorte de presupuesto a testeo, trazabilidad y aislamiento? Bueno, obviamente que eso no se puede presupuestar. La verdad es que los casos han aumentado en los últimos días. De hecho, acá vamos a tener incluso más, estoy viendo acá, sobre 1.700 casos, cosa que es bien preocupante. Hoy día bajamos a 1.562 y también bajó la positividad, que es algo muy importante que hay que tomar en cuenta, Rafael, siempre. La positividad de la PCR bajó a 2.3. Esto no significa que no vayan a bajar los casos. De todas maneras, con respecto a la pregunta de la disminución del presupuesto, no es así. El presupuesto para este año, el presupuesto de salud, va a crecer en un 11,7% y también se reajusta, obviamente, el per cápita. Con respecto a la entrega de dinero a la APS exclusivamente para testeo, o sea, para la estrategia, nosotros hemos entregado a la APS hasta el momento más de 35.000 millones. Quedan 11.000 millones todavía por entregar entre los meses de octubre y diciembre, y ellos no han rendido todo lo que se ha entregado, pero eso obviamente se hace a final de año. Por lo tanto, no ha habido ninguna disminución con respecto al presupuesto para testeo. Lo que se hizo es algo muy simple, es cambiar la trazabilidad en algunas regiones desde el municipio hacia la Subsecretaría de Salud Pública, específicamente, hacia las seremías. Pero no hay ninguna disminución del presupuesto. Todo lo contrario, este año el presupuesto crece en un 11,7% a pesar de todos los problemas económicos que está teniendo el país. Ministro, ¿eso significa que tenemos la misma cantidad de personas encargadas de testeo, trazabilidad y aislamiento este mes que el mes pasado que el anterior? No, ha habido una disminución en los contratos con respecto a lo que hace la APS. La atención primaria de salud. Atención primaria, sí. Con respecto a nuestros funcionarios, no hay una disminución. Todo lo contrario. ¿Pero el total ha disminuido? La cantidad de personas que se ha mantenido, que se va a mantener de octubre a diciembre contratadas, equivale al 61,7% de las personas que teníamos contratadas hasta antes del 1 de noviembre. O sea, tenemos una disminución del 40%. Sí, hay una disminución, pero también es claro que hay una disminución de la circulación viral. Desgraciadamente en los últimos días eso no ha ocurrido. Llegamos a tener 240 o 250 casos diarios y obviamente que eso indicaba que ya no era necesario contar con tanta gente. Sin embargo, vamos a mantener a más de 13.000 personas contratadas. ¿Por qué? Porque se nos viene la segunda ola, que es la ola de las listas de espera, de las cirugías de espera, de las consultas por especialidades. O sea, no vamos a disminuir la cantidad de personas, todo lo contrario. En el caso de las unidades de cuidado intensivo, vamos a mantener el doble de las camas que teníamos cuando nosotros nos hicimos cargo de la pandemia. Es decir, las camas UCI se van a mantener al doble de lo que había normalmente. Antiguamente, la cantidad de camas por 100.000 habitantes era de 4,7. Actualmente es de 9,4 y el promedio de la OSD es de 12. O sea, nos estamos acercando mucho más al promedio de la OSD de camas UCI por 100.000 habitantes. Permítame, antes de pasar a las camas UCI, insistir con el testeo, trazabilidad y aislamiento, porque las cifras de aumento de contagio están directamente relacionadas con el aumento de la movilidad que se dan. Cuando termina el toque de queda y cuando tenemos festividades como la del 18 de septiembre o estos fines de semana largos o la mayor movilidad que se da cuando llega la primavera. Entonces la pregunta es si no hubiese sido prudente esperar
15 días, 30 días más antes de disminuir el personal de TTA para ver cómo podíamos controlar o impedir que se produjeran mayores contagios. La verdad es que eso no se ha transmitido a la estrategia. ¿Por qué? Porque la proporción de casos nuevos investigados antes de 48 horas alcanzó un valor altísimo, 87,2% de casos investigados. Y las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, incluso tienen valores superiores a eso. La proporción de contactos nuevos investigados antes de 48 horas, Rafael, alcanzó una cifra récord, 95,1%. Es una de las cifras más altas que hemos logrado. Y la razón de contacto, es decir, cuántas personas contactas tú por un caso índice, es de 4 en Chile, pero la región de Coquimbo siempre lidera, 7,6, Ñuble 6,9, Biobío 6,8. O sea, no ha habido ningún deterioro en la capacidad de testeo o trazabilidad. Y tampoco en el aislamiento, obviamente, porque tenemos muchos menos casos. Sin embargo, la pregunta obvia es, si vuelven a aumentar los casos o tenemos un aumento muy significativo de casos, ¿vamos a retrotraer nuestras medidas? Por supuesto que sí. Si es necesario, volveremos a pedir un mayor concurso de la APS, pero hay que recordar que la APS tiene otras cosas que hacer. La atención primaria tiene que seguir con la vacunación, que en este momento es gigantesca. Tiene que volver a retomar los controles de salud, los controles de diabetes, de hipertensión, control de embarazo, control de niños sanos, programa de vacunación nacional habitual. Entonces, las listas de espera por especialidades, por consulta de especialidades, se llevan a cabo también en parte en la atención primaria. Entonces tenemos que volver a retomar la actividad, entre comillas, habitual. Ya. ¿Tenemos algún indicador que se convierta en la gran luz roja para retrotraer medidas? El gran indicador, por un lado, obviamente que es el aumento de casos, que en la región metropolitana hay que reconocer que es bastante importante. Y el otro gran indicador, Rafael, sería que aumentara la PCR, la positividad de la PCR, que afortunadamente está bajando. El otro gran indicador es el R, es decir, la capacidad de contagio que tiene una persona en relación al resto de las personas. En este momento está alrededor de 1,1, es decir, no se ha disparado. Y la otra gran duda, la gran sospecha, obviamente, y usted muy bien lo sabe, es que aparezca una cepa nueva. Si aparece una cepa nueva, en este momento está predominando la cepa Delta, pero lejos. Si aparece una cepa nueva, más agresiva, más contagiosa, obviamente que también tendremos que tomar otras medidas. Sí, leía que al final Delta resultó bastante menos peligrosa que Gamma, que fue la que nos provocó la oleada de principio de año. Vacunación de rezagados. ¿Cómo vamos a hacer con los rezagados y con los niños? Sí, en el tema de la vacunación, aún quedan, y usted tiene toda la razón, quedan bastante rezagados. Sobre todo son menores de 50 años. Yo llamaría a los menores de 50 años a vacunarse. Usted sabe que la vacunación en Chile no es obligatoria. Bueno, en ninguna parte del mundo es obligatoria, salvo que algunos gobiernos en el extranjero están obligando a vacunar a ciertos grupos de personas. Nosotros consideramos que no, porque como son vacunas aprobadas en emergencia, no pueden ser obligatorias. Aquí hay voluntad y por lo tanto lo que nosotros decimos es que el que no se vacune y no tenga pase de movilidad va a tener menos beneficios que los que se vacunan y tienen pase de movilidad. Y otra cosa muy importante, los que están cayendo a la UCI, que son muy pocos afortunadamente, son en un 100%, me atrevo a decir yo, gente que no se ha vacunado, gente que no tiene la vacuna puesta en 2 dosis o solo tiene 1 dosis. Por lo tanto, esa gente corre peligro de morir porque no se ha vacunado. Yo creo que tienen que tomar conciencia de eso y además poner en peligro a su familia porque pueden transmitirle a los niños que todavía no están todos vacunados el virus y obviamente enfermarlos. Ministro, estoy viendo un indicador de casos confirmados de ingresos a la UCI y hoy tenemos casi el doble, estamos como en 40 el 17 de octubre, de lo que teníamos el 19 de septiembre. Esta curva se parece mucho a la que teníamos en abril.
de este mismo año, en la curva, no en las cifras. Y me pregunto si tenemos razones para estar optimistas. ¿Estamos apostando todas nuestras fichas en el índice de vacunación? No, nunca hemos apostado todas las fichas en el índice de vacunación, jamás. Nosotros siempre hemos dicho, y yo he sido bastante claro, que tenemos una estrategia múltiple. Países que han fijado sus fichas solo en el cero coronavirus han fracasado. Nueva Zelanda y Australia han cambiado de estrategia. Países que solo han fijado su estrategia en la vacunación también han fracasado. Nosotros siempre hemos insistido en ambos aspectos, Rafael. Vacunar lo más que se pueda, y de hecho somos líderes en el mundo incluso, y en Latinoamérica lejos, junto con Uruguay, que también lo ha hecho muy bien, pero nosotros siempre hemos insistido en la mascarilla, en el distanciamiento, en la ventilación, en el lavado de manos. Acuérdense que Israel y Reino Unido abandonaron esas medidas y tuvieron un rebrote gigantesco. Yo no sé qué información tiene usted, pero hoy día tengo la información que ya debe haber salido. Hoy día el número de camas UCI aumentó solo en 2 con respecto a los pacientes COVID. Y el número de camas UCI con respecto a pacientes no COVID se redujo prácticamente en 30. Hoy día tenemos 1.770 camas ocupadas UCI y ayer teníamos 1.798 camas ocupadas. Por lo tanto, ha disminuido la cantidad de camas ocupadas y el porcentaje de pacientes COVID solo son el 22% de todos los pacientes, y el porcentaje de pacientes no COVID obviamente son el 78%, la diferencia. ¿Por qué? Porque estamos comenzando a operar, estamos comenzando a recibir, salió un artículo muy interesante, gente con infartos, gente con accidente vascular encefálico, que requieren también unidades de cuidados intensivos. En este momento tenemos también más de 346 camas libres en el caso que sea necesario, y si hay aumento de casos, poder hacerlos correctamente. Sí, estoy hablando de ingresos UCI, casos confirmados, la comparación del 17 de octubre con la del 19 de septiembre, para que quede claro. Con un mes, con un mes de diferencia. Perdón. No, es que no te había entendido eso. Sí, es que acuérdese que en esa época la cantidad de casos diarios era muchísimo más baja. Habíamos llegado, como yo te dije, probablemente, lo voy a revisar de inmediato porque lo tengo acá, probablemente habíamos llegado a una cifra de 200 y tantos casos diarios. Aquí lo tengo. Perdón. Sí. No alcanzo a ver los números. Ahora sí, 297 casos diarios. Claro, tuvimos el 13 de septiembre, en la semana del 13 a 19. En la semana del 20 al 26 teníamos 291 casos diarios, por ejemplo, los días martes. Y obviamente que eso ahora ha aumentado enormemente. Este martes tuvimos 634 casos diarios, o sea, 3 veces más. Pero la cantidad de pacientes que ingresan a la UCI no es de la misma magnitud. Y eso nos tiene tranquilos. ¿Por qué? Claro. Porque el aumento de casos es casi al triple, viendo martes por martes, que es el día que tuvimos menos casos en septiembre. El aumento de ingreso a UCI no es el triple. Y eso es efecto de la vacuna y sobre todo de la dosis de refuerzo, que ya llevamos más de 4 millones de dosis de refuerzo. ¿Por qué? Porque el estudio que hicimos demostró justamente que la dosis de refuerzo evita la hospitalización hasta en un 96%. Cuando tú te colocas AstraZeneca, hasta en un 87% con Pfizer, y hasta un 88% con Sinovac. Es decir, la dosis de refuerzo también es fundamental que la gente se la coloque porque evita el ingreso a la UCI. ¿Cuándo vamos a tener algún estudio sobre los efectos en niños de 3 años y más? Sí, la Universidad Católica, el Instituto Milenio en realidad, liderado por Alexis Kalergis, nos dijo que a fines de octubre, antes de noviembre, de todas maneras, vamos a tener los estudios en niños de 3 a 6 años. Y no sé si sabes también que Pfizer también está, avanzando en esos estudios en el extranjero. También tenemos Pfizer nosotros, pero vamos a esperar el estudio de la Católica para ampliar hacia 3 y 6 años. Y esa pregunta es muy interesante, porque ¿por qué estamos ampliando y haciendo refuerzo? Porque el virus busca los nichos
de la gente no vacunada. Claro. Por eso es que es tan importante los rezagados. Esas personas rezagadas son las que se van a enfermar, se van a morir y van a contagiar a sus parientes. Sí, ahora, y lo digo porque eso podría llevarnos a implementar el plan de vacunación en el segmento 3 años y más, que es lo que reduciría considerablemente la capacidad, los vectores, digamos así, la cantidad de gente no vacunada. Exactamente, y como en Chile nacen aproximadamente 240.000 niños al año, entre 3 y 6 años son casi 700.000 niños, si calculamos 3, 4, no, 4 por 3, casi 4 por 3, 12, 4 por 2, son como 1.000.000 de niños, o sea, es una cantidad de vectores bastante importante. Nacen en Chile 230.000 niños al año, por lo tanto, un grupo de cuatro décadas son casi 800.000 niños. ¿Tenemos alguna cifra de cuántos de las personas? Porque hay una gran tendencia en redes sociales a diseminar información sobre esto y me gustaría dejarla en clara por la razón más sencilla del mundo. Nuestra función es hacer que la gente sepa la verdad. ¿Cuánta gente que cae en UCI está vacunada? ¿Qué porcentaje? El mínimo. La gente que cae en UCI en este momento y que está vacunada con las 2 dosis, con dosis completa, es el mínimo. El 80% no está vacunada y el 17% aproximadamente tiene una sola dosis o no ha completado su vacunación. Y eso es gravísimo. Además que por primera vez nosotros hemos logrado encontrar que la cantidad de gente que es hospitalizada en UCI, sobre todo los mayores de 70, que eran la población mayor, lo estoy buscando acá porque también lo tengo en mi celular, por primera vez han disminuido en forma notable. Este gráfico que me gusta mucho, que es la cantidad de pacientes COVID-19 en UCI por tramo de edad, fíjate que en la peor época, en mayo, junio, entraban más de 1.000 pacientes en la semana móvil sobre 70 años de edad. Ahora hemos bajado prácticamente a 100 pacientes, 101 pacientes. O sea, la disminución ha sido gigantesca. Pero eso se debe a la vacuna y obviamente a las medidas que hemos mantenido de mascarilla, ventilación, distanciamiento. Doctor Enrique París, ministro de Salud, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado acá en CNN y Chilevisión. Gracias a usted, Rafael, y gracias a Chilevisión también. Que tenga muy buen fin de semana. Igualmente para ustedes, ministro. ¿Le puedo? Perdón, ya. Okay. Dígame, ministro. No. Es que, ¿sabe? Quiero mandarle un saludo a la familia del alcalde Carlos Cuadrado Prats, porque está desgraciadamente hospitalizado. Yo estaba llamando, preguntando por su salud, pero quiero darle todo mi ánimo a su esposa, a sus niñitos, y sobre todo a él, que obviamente que no nos puede escuchar, pero espero que se recupere. ¿Por qué? Porque ha sido un alcalde que ha colaborado enormemente con nosotros en todo lo que ha significado el tema de la pandemia. Él es el alcalde de Huachuraba. Correcto. Es de oposición, pero nosotros en el tema de la salud, y él lo ha entendido muy bien, pensamos como que esto es un problema del Estado de Chile. Así que un saludo cariñoso a su familia. Muchas gracias, ministro. Nos hacemos parte de ese mensaje para el alcalde Cuadrado. Que tenga usted una muy buena jornada.